Nunca pongas tu vida en manos de la bondad de tus hijos, a menos que estés preparada para recibir una puñalada por la espalda de la persona que más amas. Esa noche, mi vida cambió para siempre, no por un accidente, sino por una verdad brutal. El vuelo de Madrid a Barcelona despegó sin mí por un estúpido error de papeles. Arrastrando mi pesada maleta de vuelta a mi piso en el barrio de Salamanca a medianoche, intenté abrir la puerta con mucho cuidado para no despertar a Mateo. Pero entonces, la voz llena de alegría y euforia de mi hijo retumbó desde el salón, dejándome clavada en el suelo de madera. «Mamá se fue. El avión se estrelló. Por fin los 18 millones de euros son nuestros». Me quedé helada, y no por el frío de la noche madrileña, sino por la crueldad espeluznante del hijo que yo misma parí. Resulta que, para Mateo, yo no era su madre, sino un obstáculo de millones de euros que había que eliminar. Me quedé allí, con el corazón parado, pero con la mente más fría que nunca. No entré, no grité. Solo quienes son realmente inteligentes y han pasado por grandes desgracias entienden que el momento en que decidí retroceder hacia la oscuridad fue cuando la verdadera guerra comenzó. Seguí allí parada, apretando el viejo rosario de madera que me dejó mi madre, tan fuerte que los bordes se me clavaban en la carne. Pero ese dolor físico no era nada comparado con la herida sangrante de mi corazón. Al otro lado de la gruesa puerta de roble, la risa de Mateo. Ese hijo por el que Carlos y yo dimos la vida, sonaba a carcajadas. No se reía de un chiste, se reía de la noticia de mi muerte. «No te preocupes, Lucía», dijo Mateo, esta vez con una voz más grave y calculadora que nunca le había escuchado. «La vieja nunca lee la letra pequeña del seguro. Todo está arreglado desde el mes pasado. En cuanto salga el certificado de defunción, el chalet en Marbella y todas las acciones de la empresa pasarán a mi nombre. 18 millones, ¿entiendes? Somos libres». Lucía. Ese nombre me revolvió el estómago. Era la secretaria que Mateo contrató hace 6 meses. Una chica joven, lista, que siempre me miraba con un respeto falso. Resulta que ese respeto era solo una máscara para un plan macabro. Oí el choque de copas. Estaban brindando. Seguramente con el Rioja Gran Reserva del 94, que mi difunto marido, Carlos, guardaba para una ocasión especial. ¡Qué ironía! Su ocasión especial era mi funeral. En ese momento, sentí el impulso de patear la puerta, entrar y gritarles que estaba viva, que su sucio plan había fallado. Pero entonces, la imagen de Carlos me vino a la mente. Él, un empresario astuto de Madrid, siempre me decía: «La ira es enemiga de la victoria. Cuando tu rival cree que has perdido, es cuando eres más peligrosa». Me tragué las lágrimas y retrocedí paso a paso. El suelo de roble, que solía crujir, esa noche parecía contener la respiración conmigo. Me moví milímetro a milímetro. Salí del pasillo y de la vida del hijo que creía conocer. Abrí la puerta principal con suavidad. Me deslicé fuera y cerré en silencio. Sentada en mi coche, bajo los árboles secos del invierno, miré hacia la ventana de mi propio piso, donde brillaba una luz cálida. Ese lugar que fue un hogar, ahora era la guarida de unos traidores. Recordé cuando Carlos murió hace 3 años. Mateo me abrazó llorando y juró ante el ataúd de su padre: «Mamá, no te preocupes, yo me encargaré de todo. No dejaré que sufras». Le creí. Le firmé poderes para gestionar todo, porque quería descansar, porque confiaba en mi propia sangre. Quizás esa confianza ciega fue lo que me convirtió en una presa fácil. Esa noche conduje sin rumbo por Madrid. Paré en la Plaza Mayor, vacía a las 3 de la mañana. Sentada en un banco frío, empecé a atar cabos. Papeles del banco que desaparecían, los viajes constantes de Mateo, su insistencia en que me mudara a una residencia de lujo para descansar. Todo era para quitarme de en medio, física y legalmente. Cuando amaneció sobre el Palacio Real, supe qué hacer. No podía huir. Esta es mi casa, el dinero de mi marido y mi honor. Volví al piso a las 7 de la mañana.
Abrí la puerta haciendo ruido, arrastrando la maleta por el suelo. Fui directa a la cocina. Mateo estaba allí, pegado a la tele, con una taza de café temblando en la mano. En las noticias decían: el vuelo IB-34 se ha estrellado, no hay supervivientes. Me apoyé en el marco de la puerta, respiré hondo y dije con la cara más tranquila del mundo: buenos días, Mateo. ¿Por qué te has levantado tan pronto? El sonido de la taza rompiéndose contra el suelo fue estridente. Mateo se giró, blanco como el papel. Me miraba como si viera un fantasma, con los ojos a punto de salirse. Retrocedió y casi se cae. Mamá, mamá, tartamudeó. Pensé, las noticias, el avión. Caminé sobre los trozos de cerámica. Me serví agua y dije: ah, ¿eso? ¡Qué suerte tuve! Hubo un problema con el pasaporte al facturar y no me dejaron volar. Tuve que volver y dormir en el hotel del aeropuerto porque estaba agotada y sin batería. ¿Qué te pasa? Parece que has visto un muerto. Lo miré a los ojos. Vi cómo pasaba del terror a la decepción y luego a un alivio fingido. Se lanzó a abrazarme, tan fuerte que casi me asfixia. Dios mío, creí que te habías ido. Me he asustado muchísimo, mamá, gritó, llorando lágrimas de cocodrilo. Me quedé quieta, con los brazos caídos. Sentía su corazón latir a mil, no por preocupación, sino por el pánico de que su plan se hubiera ido al traste. Le di unas palmaditas en la espalda y susurré: aquí estoy, no estoy muerta. Voy a vivir mucho tiempo, Mateo. Él se puso rígido. Me separé. Le sonreí con la sonrisa más fría que tenía y dije: bueno, me voy a descansar. Vete a trabajar, tenemos mucho tiempo para hablar. Subiendo las escaleras sentí su mirada de odio y miedo clavada en mi espalda. Él sabía que algo no cuadraba, pero no sabía cuánto sabía yo. Y esa era mi ventaja. Pero el juego acababa de empezar. Lo que voy a hacer ahora no es para gente sensible. Antes de contarte mi plan de contraataque para mi querido hijo y su amante, tengo una pregunta para ti. Si fueras yo, ¿qué harías ahora mismo? ¿Desenmascararlos ya para desahogarte o callar y tenderles una trampa mayor para quitarles todo? El 90% elegiría lo primero por rabia. Pero recuerda, la mejor venganza es cuando el enemigo te entrega todo pensando que va ganando. Si eres del 10% que tiene la sangre fría para jugar esta partida de ajedrez psicológico, suscríbete ahora mismo y comenta: elijo el silencio. Porque lo que viene es una clase magistral de manipulación y justicia que no verás en otro lado. No te vas a creer lo que encontré en la caja fuerte de Mateo al día siguiente. Cerré la puerta de mi habitación y eché el pestillo 2 veces. El sonido seco del cerrojo marcó la separación definitiva entre mi seguridad de antes y la realidad. Me senté en la cama, encendí el móvil. Cientos de mensajes. La noticia del accidente volaba por Madrid. Amigos, socios de Carlos. Apagué el teléfono. Necesitaba silencio absoluto. A la mañana siguiente, esperé a oír el motor de su Porsche yéndose del garaje. La casa quedó en silencio. La asistenta, Rosa, venía a las 10, así que tenía 2 horas. Fui al despacho de Mateo. Había cambiado la clave de la caja fuerte. Pero Mateo es predecible y vago para las contraseñas. Probé con el cumpleaños de esa Lucía. 12 de mayo, bip. Luz verde. La puerta se abrió. ¡Qué ironía! Usaba el cumpleaños de la amante que se llamaba igual que su madre para guardar sus secretos. Dentro había papeles. Saqué una carpeta roja. Al leerla, casi me da un infarto. Mateo no solo quería la herencia, había hipotecado mi piso, donde he vivido 40 años, para pedir un préstamo rápido de 2 millones de euros a un fondo buitre. El motivo: inversión inmobiliaria en Alicante, un proyecto que yo sabía que estaba muerto. Tenía que devolver el dinero el mes que viene, pero lo que me heló la sangre fue un informe médico, firmado por un tal doctor Vargas, un psiquiatra que no conozco,
diagnosticándome demencia senil en fase temprana y incapacidad para tomar decisiones. Junto a eso, una solicitud de ingreso en la Residencia San Gabriel, un sitio aislado en Toledo, conocido como una cárcel de lujo para viejos molestos. Fecha de ingreso: 2 días después de mi supuesto regreso del viaje. Resulta que si el avión no caía, el plan B era encerrarme en un manicomio con papeles falsos para quedarse con todo. Hice fotos a todo con el viejo móvil de Carlos y lo dejé todo igual. Necesitaba un aliado. Llamé a Alejandro, el abogado de la familia de toda la vida. A las 11 fui a su despacho. Al verme viva, el pobre hombre casi se desmaya. Lucía, las noticias decían que no subí al avión, Alejandro, y necesito tu ayuda. Es cuestión de vida o muerte. Le enseñé las fotos. Alejandro se puso rojo de ira. Ese desgraciado. Si Carlos levantara la cabeza: Lucía, esto del informe médico falso es un delito penal. Podemos demandarlo ya. No, le corté. Si hago ruido, sabrá que lo sé. Está desesperado por dinero. Un animal herido es peligroso. Prepara la anulación de sus poderes y ayúdame a mover el dinero líquido a un fondo en Suiza donde no pueda tocarlo. Hoy mismo. Esa noche volví a casa antes que Mateo. Preparé una paella de marisco, su favorita. El olor a azafrán llenaba la cocina, creando un ambiente familiar falso que daba asco. Cuando Mateo entró, se quedó parado al verme poner la mesa. Tenía mala cara, ojeras. Seguro que la deuda y mi resurrección lo tenían estresado. «Mamá, ¿has cocinado? ¿No estás cansada?», preguntó, mirando los cubiertos con recelo. «Me siento mejor. Al sobrevivir uno aprende a valorar las cenas en familia», sonreí. «Siéntate, hijo». Comimos en un silencio incómodo. Él miraba el móvil todo el rato. La amante debía estar presionando. «Oye, mamá», dijo de repente, jugando con la copa de vino. ¿No notas que últimamente te olvidas de las cosas? Esta mañana rompiste una taza y lo del pasaporte fue un poco confuso. Ahí estaba. Empezaba a hacerme luz de gas, a manipularme para que dudara de mi mente y justificar el informe falso. Dejé el tenedor, lo miré con cara de inocente preocupación y dije: ¿tú crees? Será la edad o el susto del avión. Conozco a un neurólogo muy bueno, el doctor Vargas, dijo Mateo con voz dulce pero ojos fríos. ¿Por qué no vas mañana a que te vea? Solo un chequeo. Podría darte algo para dormir mejor. Sabía perfectamente que eran esas vitaminas, pastillas para convertirme en una muñeca dócil y atontada, fácil de manipular para que firmara cualquier papel que me pusieran delante. Está bien, asentí, fingiendo un suspiro débil. Si tú lo quieres, iré. Solo te tengo a ti para apoyarme, Mateo. Él se levantó y fue a la alacena a por la caja de infusiones. La tensión en sus hombros pareció desaparecer. Qué buena eres, mamá. Deja que te prepare una manzanilla para que se te caliente el cuerpo y duermas pronto. Miré la espalda ancha de mi hijo, sintiendo el corazón frío como la ceniza. Me estaba preparando un té o veneno para su propia conciencia. Cuando puso la taza humeante frente a mí, noté un olor extraño, muy leve, algo químico escondido bajo el aroma fuerte de la manzanilla. Gracias, hijo, dije, acercando la taza a mis labios. El vapor me dio en la cara y vi de reojo cómo Mateo contenía la respiración, observando cada uno de mis movimientos. ¡Ay, qué cabeza la mía! Se me olvidó la pastilla de la tensión. ¿Podrías subir a mi cuarto y traerme el bote de la mesilla? Me da miedo subir las escaleras y marearme. Yo voy, dijo Mateo, subiendo rápido, encantado de verme tan débil como en su guión, en cuanto desapareció tras la escalera. Vertí el té de golpe en la maceta de la gran Diefenbachia que había en la esquina del comedor y dejé la taza vacía en la mesa. Un gesto pequeño, pero una declaración de guerra silenciosa. Sabía que las hojas de esa planta empezarían a marchitarse y caer mañana mismo, igual que el último rastro de amor maternal que quedaba entre nosotros.
Cuando Mateo volvió con las pastillas, yo fingía limpiarme la boca y comenté que el té estaba muy rico hoy. Él sonrió satisfecho, con esa sonrisa de ganador. Esa noche dormiría tranquilo, pensando que había caído en su trampa y que empezaba mi proceso de locura. Yo, en cambio, me quedaría despierta vigilando mi puerta y planeando la siguiente jugada. Un movimiento que obligaría a esa Lucía a cometer un error por impaciencia, a salir a la luz y caer directa en mi trampa. A la mañana siguiente, el sol débil del invierno madrileño se colaba por las cortinas, iluminando la esquina donde estaba la Diefenbachia. Tal como predije, las hojas verdes de ayer ahora colgaban mustias, con los bordes amarillentos y enfermos, y el tallo blando como si le hubieran chupado la vida. Era la prueba muda pero irrefutable del amor que Mateo me había servido en la taza anoche. Miré la planta moribunda y pensé, tú mueres por mí, gracias. Cuando oí a Mateo bajar las escaleras silbando alegremente, activé mi modo actriz. Me senté ausente ante la mesa vacía, con la mirada perdida y removiendo una taza vacía con la mano temblorosa. Hola, mamá, dijo Mateo con una alegría extraña, besándome en la frente. ¿Has dormido bien? Parece cansada. Alcé la vista parpadeando despacio, como si tardara en reconocerlo. Mateo, ¿qué hora es, hijo? Yo ya he desayunado, siento un hambre terrible, pero no recuerdo haber hecho nada. Mateo esbozó una sonrisita de satisfacción que ocultó rápido. Se sentó frente a mí, poniendo voz de pena falsa. Mamá, otra vez se te olvida. Te acabas de comer un plato de tostadas con mermelada de naranja. Dijiste que estaban muy ricas. Hay que ver, qué mala memoria tienes últimamente. Me estaba haciendo luz de gas descaradamente. Si fuera la yo de hace una semana, me habría asustado y culpado. Pero hoy solo sentía asco. ¿Ah, sí? Bajé la cabeza, hablando bajito. Lo siento, tengo la cabeza como llena de niebla. No pasa nada, mamá. Me dio unas palmaditas. Hoy tenemos cita con el doctor Vargas a las 10. Él te ayudará. La consulta del doctor Vargas estaba en la calle Serrano, en plena zona de lujo. Un despacho minimalista, frío, todo blanco y gris, que gritaba profesionalidad cara. Vargas era un hombre de mediana edad, con el pelo engominado y una sonrisa industrial. Durante la consulta, interpreté a la vieja senil a la perfección. Cuando me preguntó el año, dudé y dije 2018. Cuando preguntó por el presidente, nombré a uno que ya no estaba. Vi a Vargas mirar a Mateo y asentir con complicidad. La grabadora minúscula que llevaba en el bolso, la que me dio el detective ayer, registraba cada mentira. El deterioro cognitivo avanza más rápido de lo que pensaba, concluyó Vargas, escribiendo en el informe. La señora Lucía necesita supervisión 24 horas. Es peligroso que esté sola. La medicación ayudará a calmarla, pero a largo plazo, la residencia San Gabriel es la mejor opción. Gracias, doctor, dijo Mateo con voz temblorosa, casi llorando. Solo quiero lo mejor para mi madre. Al salir, Mateo me llevó a la empresa. Dijo que tenía que recoger unos papeles antes de dejarme en casa. Era mi oportunidad. Necesitaba ver a la otra Lucía. La oficina de importación y exportación que dejó Carlos estaba en la planta 15 de la Torre Picasso. Al entrar, el ambiente se tensó. Los antiguos empleados me miraban con pena y evitaban mis ojos. Seguramente ya corría el rumor de que se me iba la cabeza. Y allí estaba, Lucía, la joven secretaria, amante secreta y cómplice de mi hijo. Estaba en recepción, con un vestido ajustado y un collar de oro fino que me sonaba haber visto en el extracto de la tarjeta de Mateo el mes pasado como gastos de representación. Al verme, se levantó con una sonrisa forzada. «Hola, doña Lucía, ¿cómo está?» Me acerqué, entornando los ojos como si no la reconociera, y de repente le agarré la mano con fuerza. Ella se sobresaltó e intentó soltarse, pero apreté más. «María, ¿verdad?».
La llamé por otro nombre y vi su molestia. Oye, María, ¿has visto el manojo de llaves de la caja fuerte del banco? El que tiene el llavero de la Torre Eiffel. Recuerdo que me lo dejé aquí el día que vine a firmar. Mateo, que estaba cerca, se giró de golpe al oír caja fuerte del banco. Lucía, o María, miró a Mateo confundida. Yo me llamo Lucía, señora, y no he visto ninguna llave, respondió intentando mantener la calma. Qué raro, murmuré soltándola y poniéndome a rebuscar en mi bolso histérica, tirando pañuelos y un pintalabios al suelo. Ahí tengo el juego de esmeraldas que iba a regalarle a la futura mujer de Mateo. Y el testamento original. Quiero cambiar el testamento. Me he acordado de que no le he dejado nada a la iglesia. Mateo y su amante se miraron. Vi la codicia en sus ojos, mezclada con miedo. Si cambiaba el testamento para donarlo a la iglesia, su plan se iría al garete. Y el juego de esmeraldas, que me acababa de inventar, seguro que despertaba la avaricia de la chica. Mamá, tranquila. Mateo vino corriendo a ayudarme a recoger. Seguro que te las dejaste en casa. Vamos a buscar, no te preocupes por el testamento. Ya hablaremos luego. No, no. Me puse terca como una niña. Tengo que encontrarlo. ¡Qué cabeza la mía! Me da miedo olvidar la combinación. ¿Cuál era? ¿El cumpleaños de tu padre o nuestro aniversario? Dejé la frase en el aire, sembrando la duda. Mateo me llevó rápido al ascensor, pero al girarme vi a la secretaria mirándome fijamente, tocándose el cuello inconscientemente. Ya no me miraba con desprecio, sino calculando. Iba a poner la oficina patas arriba buscando unas llaves que no existían. Por la tarde, cuando Mateo volvió a la empresa para trabajar, o sea, para conspirar con ella, llamé a Alejandro. Hazlo ya, le dije. Alejandro lo tenía todo listo. En una hora, el dinero voló. Casi 4 millones de euros de mis cuentas de ahorro personales se fueron a un fondo fiduciario seguro en Zúrich. Dinero limpio que Mateo no podía tocar. También bloqueé la tarjeta de crédito adicional que usaba él. A las 5, Mateo llamó al fijo. Dejé que sonara 3 veces. «¡Mamá, mamá!», gritaba desesperado y furioso. «Me han denegado la tarjeta. Estoy con un cliente importante y no puedo pagar. ¿Qué coño pasa con el banco?». Sonreí, enrollando el cable del teléfono en mi dedo, y contesté con voz temblorosa de vieja despistada. «Ah, sí, hijo. Ay, perdona. Es que esta mañana, como no encontraba las llaves, me dio miedo que me hubieran robado, y llamé para cancelar todas las tarjetas y papeles por si acaso. Por seguridad, hijo. ¿Pasa algo?». Silencio al otro lado. Oía su respiración agitada. No podía echarme la bronca porque mi reacción era lógica para una anciana asustada y encajaba con mi papel de senil. Le había salido el tiro por la culata. «No, no pasa nada, mamá», dijo entre dientes. «Has hecho bien, ya buscaré otra forma». Colgó de golpe. Miré por la ventana. El atardecer de Madrid era rojo sangre. Mateo estaba acorralado, sin efectivo, con deudas, y ahora preocupado por el testamento y unas joyas fantasmas. La frustración crearía conflictos con la amante. Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Fui a la cocina a preparar pechugas de pollo. Iba a hacer una cena rica. Necesitaba fuerzas para el espectáculo. Esta noche Mateo llegaría de mal humor, y sería el momento de soltar la siguiente bomba. El análisis de ADN falso que el detective me había preparado, dejado por descuido dentro del libro que leía en el salón. Un papel que le haría dudar de su propia sangre. El salón estaba en penumbra. Yo estaba en mi sillón, con 100 años de soledad en el regazo. Entre las páginas 156 y 157 asomaba un papel envejecido a propósito. Bordes gastados, amarillento, letra de máquina de escribir antigua. Era un análisis de ADN falso que decía: año 1985. Solicitante: Carlos Ruiz. Objeto: Mateo Ruiz. Conclusión:
No existe parentesco biológico. Esta era mi carta más cruel. Tocarle el bolsillo le enfadaba, pero tocarle su origen, su orgullo de ser el único heredero Ruiz, lo destrozaría por dentro. A las 11 sonó la cerradura. Mateo entró hecho un desastre, con la corbata suelta y oliendo a alcohol. El incidente de la tarjeta le habría dejado en ridículo. Me hice la dormida, con la cabeza ladeada. Mateo me miró fijamente. Sentía su rabia. Se acercó, quizás para despertarme y pedirme explicaciones, pero vio el libro y el papel asomando provocativamente. La curiosidad mata. Lo sacó con cuidado. Silencio absoluto. Solo el ruido del papel y luego una aspiración brusca, ahogada. El tiempo se paró. Estaba leyendo. Estaba viendo el 0% de compatibilidad. Su mundo se rompía. Carlos, el padre del que creía haber heredado el talento, aunque Mateo fuera un inútil, y la fortuna, podía no ser su padre. ¡Qué cojones! Susurró con voz rota. Como un animal herido, yo seguía con los ojos cerrados, pero alerta. Mateo retrocedió y chocó con la mesita. No se atrevía a despertarme. Si yo estaba senil, preguntarme por un papel del 85 no servía de nada. Y si era verdad, tenía que ocultarlo. Si no era hijo biológico y el testamento tenía cláusulas que él desconocía. Adiós a los 18 millones. Corrió al baño de abajo. Oí arcadas. El shock y el alcohol le revolvieron el estómago. Al salir, respiraba fuerte. Salió al balcón y cerró la puerta a medias. Lo espié. Llamaba a alguien, a la amante, fijo. Lucía, es horrible, siseaba al teléfono. No te imaginas lo que he encontrado. No, dinero no. Un ADN de mi padre. El viejo sospechaba desde que nací. Dice que soy un bastardo. Contuve la respiración. Ella debía estar gritando o preguntando. ¿Yo qué sé? Mateo caminaba de un lado a otro. La vieja duerme. Lo tenía en un libro. Lo sabrá. No, imposible, está gagá. Pero si los accionistas se enteran, me echan a la calle. Si no soy un Ruiz, ¿quién soy? No soy nadie. Me dolió un poco, pero la pena se esfumó al oír lo siguiente. Tienes que acelerar lo de la residencia. En cuanto la metamos allí, quemo este papel. Falsificaré mi partida de nacimiento si hace falta. Nadie puede saber esto, Nemitiesco, ¿me entiendes? El dinero tiene que ser nuestro. Seguía eligiendo el dinero. Incluso con su identidad en el aire, su instinto era proteger la herencia, no buscar la verdad o preguntar a su madre. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Cuando Mateo bajó, parecía un zombi. Ojos hundidos, cara gris. Me miraba con miedo y sospecha como si yo fuera un alienígena. Estaba sentada bebiendo té, con la mirada perdida en el horizonte a través de la ventana. Cuando él se sentó, me giré, esbocé una sonrisa vaga y dije con voz ligera: anoche soñé con Ricardo. Hacía mucho que no soñaba con él. La cuchara de Mateo cayó al plato. Ricardo, ¿qué Ricardo? Un viejo amigo, parpadeé, fingiendo inocencia. Lo conocí antes de casarme con tu padre. Era pintor, pobre pero con unos ojos preciosos, ojos marrones, profundos, exactamente iguales a los tuyos. Mateo se quedó de piedra. Acababa de asestarle la segunda puñalada. Carlos tenía los ojos azules. Yo los tengo negros. Mateo los tiene marrones. Nunca le había dado importancia, pero ahora, ese detalle, sumado al falso análisis de ADN y al nombre ficticio de Ricardo, se convertiría en su peor pesadilla. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. No voy a desayunar, me voy a trabajar. Salió de casa como alma que lleva el diablo. Lo vi marchar contando mentalmente los segundos. ¿A dónde iría? Seguro que a hacerse una prueba de ADN con algún pelo viejo de Carlos que guardara, o a buscar en archivos antiguos.
Hiciera lo que hiciera, la semilla de la duda ya era un árbol gigante. Ya no tendría cabeza para la empresa ni para enfrentarse a mis abogados. El pánico le haría cometer errores. Y tal como predije, 15 minutos después sonó el fijo. Era Alejandro. Lucía, ¿qué has hecho? La voz del viejo abogado sonaba emocionada. Mateo me acaba de llamar tartamudeando. Me ha preguntado sobre la ley de sucesiones en caso de hijos adoptados o sin parentesco biológico. Se está cavando su propia tumba. Deja que sufra, Alejandro, respondí, arrancando una hoja seca de la Diefenbachia muerta. Prepara el siguiente paso. Es hora de que aparezca la amante secreta de Carlos para reclamar su parte. Este juego ya no era el gato y el ratón. Estaba empujando al ratón a la trampa, y el queso era el mayor miedo del ser humano, la pérdida de identidad. Aquí tengo que parar un momento para hablaros claro a vosotros, los que seguís esta historia al otro lado de la pantalla. Si os estáis alegrando, no tengáis prisa. Si pensáis que soy demasiado cruel con mi propio hijo, cerrad el video ya. Esto no es para débiles ni para los que miran la vida con las gafas rosas de la hipocresía. Esto es para los que piensan, para los que han probado el sabor salado de la traición y saben que, en la guerra entre la codicia y la sangre, gana quien tiene la cabeza más fría. ¿Os habéis fijado en el detalle de los ojos marrones? Solo unos pocos muy listos se habrán dado cuenta de que yo nunca he dicho que Mateo no sea hijo de Carlos. Solo le he plantado la posibilidad. Su propia inseguridad ha convertido mi mentira en su verdad. Eso es manipulación de alto nivel. ¿Tenéis agallas para seguir viendo? ¿Os da miedo mirar vuestro propio lado oscuro? Si sois del grupo especial que se atreve a mirar al abismo, comentad guerra psicológica abajo, para demostrar que tenéis lo que hay que tener para seguir conmigo hasta el siguiente capítulo, donde la verdad sobre esa tal Lucía saldrá a la luz de la forma más humillante. A las 2 de la tarde entré en el edificio de oficinas con una caja de churros recién hechos, aún calientes, algo que a Mateo le encantaba de pequeño. No iba a visitar a mi hijo, iba a soltar la segunda serpiente venenosa en esa cueva ya llena de sospechas. La secretaria Lucía se estaba limando las uñas tras el mostrador. Al verme, dio un salto, escondió la lima y se alisó la ropa. Tenía ojeras y los ojos hinchados. Estaba claro que anoche hubo pelea o no pegó ojo por el miedo. «Vina, ¿viene a ver al señor Mateo?», preguntó con voz ronca, mirando mi bolso. «No, solo pasaba por aquí dando un paseo», sonreí con dulzura, dejando los churros en la mesa. «Os he traído algo para picar». «Ah, ¿está Mateo? ¿O se ha ido otra vez al médico?». Recalqué la palabra médico y vi cómo le temblaba la cara. Sabía a qué me refería. «Está reunido con el jefe de contabilidad. Espere un momento», dijo, yendo a coger el teléfono. «No, no lo molestes», le hice un gesto con la mano. «Me sentaré aquí contigo un rato. En casa me aburro mucho. Se me ha muerto la Diefenbachia y me siento sola». Me senté frente a ella. Empecé a hablarle de tonterías. El tiempo, el precio de la verdura, viejas historias. Ella escuchaba a la fuerza, mirando el reloj. A los 10 minutos, fingí recibir una llamada. Rebusqué en el bolso, saqué mi viejo móvil y torpemente dejé caer un sobre marrón al suelo, justo a sus pies. El sobre estaba abierto y dejaba ver un papel con un título en negrita. Acuerdo de manutención. Beneficiario: Diego Ruiz, Valencia. Me agaché rápido a recogerlo, pero a propósito fui más lenta que ella. La muy lista lo cogió antes y en Maunempis. En un segundo, sus ojos de cazafortunas escanearon las palabras clave. Diego Ruiz, hijo, 3.000 euros mes. «¿Qué es esto?», preguntó sin poder contenerse. Le arranqué el sobre de las manos, fingiendo pánico, y lo metí al fondo del bolso. «No, nada. Son papeles de caridad del señor Carlos. No se lo digas a Mateo. Odiaba que su padre hiciera donaciones».
Me levanté, nerviosa como una vieja pillada en falta. Bueno, me voy. Me siento un poco mareada. No le digas a Mateo que he venido. Salí rápido hacia el ascensor sin mirar atrás. Pero en el reflejo de las puertas metálicas, vi que agarraba el teléfono y marcaba un número como loca. Había picado. Diego Ruiz era un invento, pero el apellido Ruiz y Valencia, donde Carlos viajaba mucho, eran suficientes para disparar su imaginación. En su cabeza se estaba montando una película de terror. Si Mateo no es hijo biológico, según el ADN de anoche, y este Diego Ruiz sí lo es, con manutención y todo, por ley, Diego es el heredero legítimo. ¿Y Mateo? Mateo se queda sin nada y endeudado. Llegué a casa y me preparé un té Earl Grey de verdad, sin veneno. Me senté en el salón a esperar la tormenta. A las 7 de la tarde, la tormenta llegó con Mateo y Lucía. No venían juntos, pero entraron a la vez discutiendo a gritos desde el patio. «Cállate, dijiste que lo tenías controlado y ahora sale un tal Diego en Valencia», chillaba ella sin respeto alguno. «¿Estás loca? No existe ningún Diego. Mi padre nunca habló de él», gritaba Mateo con la voz rota de cansancio. «No habló porque tú no eres su hijo, y a ese le pasaba dinero cada mes. Tu madre tiene el papel». Abrieron la puerta de golpe. Se quedaron parados al verme tejiendo tranquilamente en el sofá. «Mamá». Mateo jadeaba, rojo y sudando. Se tiró de rodillas ante mí. No era arrepentimiento, era desesperación. «Mamá, dime la verdad. ¿Quién es Diego? ¿Cuánto tiempo llevas ocultándomelo?» Paré de tejer y lo miré por encima de mis gafas. Le miré fijamente a esos ojos marrones que temblaban, esos ojos que yo le había hecho creer que eran de Ricardo. «¿Qué Diego, hijo?», pregunté con cara de no saber nada. «¿Por qué gritáis tanto? Los vecinos os van a oír». «Deja de fingir, vieja». La tal Lucía perdió los papeles y se lanzó a por mi bolso en la mesa. Mateo no la paró. Él también quería saber. Revolvió el bolso y sacó el sobre marrón que yo había olvidado. Sacó el papel y se lo estampó a Mateo en el pecho. «Lee, abre los ojos. Manutención para hijo ilegítimo, nacido en 1990. Es 5 años menor que tú. Mientras tú gastabas a manos llenas, tu padre mantenía otro hijo en Valencia». Mateo cogió el papel temblando. Leía desesperado. «No, no puede ser», murmuró. «Esta firma es la de papá». Claro que se parecía. Llevaba 30 años imitando la firma de mi marido para recoger paquetes y firmar papeles sin importancia. ¿Lo ves? Ella soltó una risa amarga. «Tú eres hijo de un tal Ricardo Pintor, y este Diego es el hijo de Carlos Ruiz. Y me prometías un chalet y un cochazo. Te vas a quedar en la calle, Mateo. Cállate». Mateo le soltó una bofetada tremenda. El sonido seco me sobresaltó de verdad. La violencia había llegado. Sin dinero, su máscara de gente civilizada se caía. Ella se agarró la mejilla mirándole con odio. «Muy bien. ¿Me pegas? ¿Crees que me voy a hundir contigo? Voy a la policía. Les contaré lo del informe médico falso, lo de la hipoteca y que querías encerrar a esta vieja en el manicomio. Atrévete». Mateo se lanzó a por ella agarrándola del pelo. «¡Basta!», grité poniéndome de pie y tirando la lana. Mi grito fue tan fuerte que se soltaron del susto. Me quedé allí, respirando fuerte, pero no por miedo. Estaba interpretando a una madre destrozada, pero por dentro disfrutaba viendo cómo mi partida de ajedrez llegaba al final. El peón, ella, estaba haciendo jaque al rey, Mateo. ¿De qué estáis hablando?». Les señalé con el dedo tembloroso, llorosa. «¿Informe falso? ¿Manicomio? ¿Qué queríais hacerme?». Mateo soltó a su amante y me miró pálido. Se dio cuenta de que había soltado la bomba delante de mí. «Mamá, no». «Ella dice tonterías», balbuceó acercándose. «No te acerques», retrocedí agarrando un jarrón. «No estoy loca, me acuerdo de todo. Me pusisteis algo en el té.
Queríais matarme para quedaros con todo. Miré a la secretaria, que lloraba pero no quitaba ojo al papel de Diego. ¿Y tú? Le dije con voz firme, dejando de actuar como una vieja. ¿Quieres dinero? ¿Crees que ese Diego te va a dar algo? ¿O piensas que si denuncias a Mateo te librarás de ser cómplice? Silencio sepulcral. Mateo me miraba alucinado. Nunca me había visto así. Mamá, ¿no estás senil? Susurró. Nunca he estado más cuerda, Mateo. Le respondí con desprecio. Y os doy una opción. O me matáis aquí mismo esta noche y rezáis para que la policía no os pille. O os sentáis y escucháis el precio que tenéis que pagar para que no os meta en la cárcel mañana mismo. Mateo cayó al suelo, derrotado. La otra se apoyó en la pared temblando. Esta iba a ser una noche larga. Y yo, Lucía Ruiz, iba a ser el juez. El aire en el salón pesaba como el plomo. Me volví a sentar, recogí mi lana y la alisé con calma, un contraste total con el caos de hace un momento. Mateo seguía en el suelo, humillado. Su amante, la que antes gritaba, ahora parecía una rata acorralada en la esquina. Sentaos, ordené. No grité, pero obedecieron al instante. Mateo se sentó frente a mí. Ella se sentó en el borde de una silla lejos de él. Su alianza por dinero se había roto en cuanto el barco empezó a hundirse. Puse mi móvil en la mesa con la pantalla encendida. Alejandro espera mi llamada. Si en 30 minutos no le digo que estoy bien, enviará todo a la policía. La grabación en la consulta del doctor Vargas, los papeles de la hipoteca y la declaración de la asistenta sobre el té raro. ¿Entendéis lo que significa? Mateo levantó sus ojos rojos. Mamá. Digo, ¿qué quieres? Cambió el mamá por ¿qué quieres? Su duda sobre si era mi hijo le hizo soltar el mamá muy rápido. Me dolió, pero lo ignoré. Quiero la verdad, miré a la chica. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena Gómez, susurró sin mirarme. Bien, Elena. Tienes 5 minutos para irte de esta casa y desaparecer de nuestras vidas. Si te veo cerca de Mateo o de la empresa, o si oigo algún rumor sobre esto, te denunciaré por estafa e intento de homicidio. Con los contactos de Carlos, me aseguraré de que no vuelvas a trabajar en toda España. Elena levantó la vista con esperanza cobarde. No, no me denunciará. Lo juro, solo hice lo que dijo Mateo. Él dijo que usted estaba mal, que el dinero era suyo. ¡Cállate!, rugió Mateo, pero se calló cuando toqué el móvil. Me da igual quién empezó, corté en seco. ¿Te vas o esperas a la patrulla? Elena no lo pensó. Cogió su bolso y se levantó. Miró a Mateo con asco absoluto. ¡Inútil!, le escupió al suelo delante de sus zapatos. Eres el hombre más patético que he conocido, sin dinero, y ni sabes quién es tu padre. No me busques. Sus tacones sonaron alejándose y la puerta se cerró. Silencio otra vez, pero ahora triste. Mateo miraba a la nada, despojado de toda dignidad. Solo quedábamos nosotros, madre e hijo, o como él pensaba ahora, la viuda rica y el bastardo. ¿Por qué?, preguntó Mateo con voz rota. ¿Por qué este teatro? ¿Por qué no me echaste la bronca al principio y ya está? ¿Por qué torturarme así? Porque quería que sintieras la traición, respondí temblando de rabia contenida. Tú preguntas por qué. ¿Y yo? ¿Qué hice mal, Mateo? Te crié, te di todo. Cuando murió tu padre, te di el control de todo. ¿Y qué recibí? ¿Un avión estrellado? ¿Un té con drogas? ¿Un manicomio? Mateo se echó a llorar. Su llanto sonaba solitario en el salón. Lo siento. Fui un avaricioso. Debía mucho dinero en bolsa. Tenía miedo. ¿Miedo? Me reí con amargura. Tenías más miedo de perder el dinero que de perder a tu madre. Mateo me miró llorando. Pero, lo del ADN... ¿Es verdad? Carlos... ¿era mi padre? ¿O soy hijo de ese Ricardo? Lo miré a los ojos.
era el momento. Podía decirle la verdad, que el papel era falso, que era hijo de Carlos, para consolarlo, pero no. Necesitaba ser cruel para darle la lección final. ¿Importa eso, Mateo?, le pregunté. Si eres su hijo, eres un mal hijo que quiso matar a su madre. Si no lo eres, eres un estafador que quiso robar la herencia. En cualquier caso, no mereces el apellido Ruiz. Se derrumbó por completo. Mi respuesta a medias le dolió más que una confirmación. Se creyó de verdad que era un bastardo. Su ego arrogante murió allí mismo. Saqué de debajo del cojín del sofá la carpeta que había preparado esa misma tarde con Alejandro. «Firma aquí». Le empujé los papeles y el bolígrafo. «¿Qué es esto?», preguntó con un hilo de voz. «La renuncia voluntaria a la herencia y el traspaso de todas tus acciones de la empresa a mi nombre. También hay una confesión detallada de que falsificaste mi firma para hipotecar esta casa. Yo usaré mi dinero personal para recuperar la casa y pagar tus deudas para que la mafia no te mate. Pero a cambio, te vas con lo puesto». Mateo cogió los papeles temblando. Leyó por encima. Las condiciones eran claras. Si firmaba, perdía cualquier derecho sobre los 18 millones de euros. Pero sería libre, sin deudas y sin cárcel. «No. No llamarás a la policía, ¿verdad?», preguntó. «Si firmas y te vas de Madrid, haré como que no ha pasado nada. Diré a todo el mundo que te has ido a Estados Unidos a montar tu propio negocio. Guardaré el último trozo de dignidad que le queda al apellido Ruiz». Mateo agarró el bolígrafo. Dudó un segundo, mirando la casa de lujo que pensó que ya era suya. Luego me miró a mí, la mujer a la que despreció por vieja y senil. Ahora, frente a él, yo era un muro de hormigón imposible de saltar. Firmó. Su letra era un garabato tembloroso, pero legible. Hoja tras hoja. El sonido del bolígrafo rascando el papel sonaba como paladas de tierra sobre el ataúd de nuestro pasado. Cuando terminó la última hoja, soltó el boli y dejó caer la cabeza sobre la mesa. «Ya está». Recogí la carpeta y revisé cada firma. «Ahora sube a tu cuarto. Haz la maleta. Solo ropa y cosas básicas. Nada de relojes caros, nada de tarjetas de crédito. Tienes 1 hora». Mateo se levantó y caminó hacia la escalera tambaleándose, como un alma en pena. Su espalda se veía sola y derrotada. Al verlo, el corazón se me encogió. Quise correr a abrazarlo, decirle «te perdono», romper los papeles. Mi instinto de madre gritaba por dentro. Pero la imagen de la planta muerta en la cocina me vino la cabeza. Si me ablandaba ahora, volvería a criar una serpiente. El amor sin disciplina y sin límites es solo un permiso para la autodestrucción. Me quedé sentada en la oscuridad, apretando el rosario. 1 hora después, Mateo bajó con la maleta. Se paró en la puerta y me miró por última vez. «Adiós, doña Lucía», dijo con la voz vacía. «Adiós, Mateo», respondí sin mirarlo. «Vive decentemente, que no me entere yo de que acabas en la cárcel». La puerta se cerró. Sus pasos se alejaron y se perdieron en la noche de Madrid. En cuanto estuve segura de que se había ido, me derrumbé y lloré a gritos. Lloré por el niño pequeño que me traía flores del parque. Lloré por mi difunto marido que no tuvo que ver este desastre. Había ganado la partida, había salvado mi patrimonio y mi vida. Pero el precio era la soledad absoluta. En este piso de millones de euros, solo quedábamos yo y los fantasmas del pasado. La victoria nunca me había sabido tan amarga. El silencio en el piso de 300 metros cuadrados del barrio de Salamanca no se parecía a nada que conociera. No era la paz de los domingos con Carlos. Era el silencio de una tumba donde yacían las esperanzas de una madre. La primera noche sin Mateo no pegué ojo. Aunque cambié la cerradura a la mañana siguiente, saltaba con cada ruido del ascensor. Mi cabeza sabía que Mateo había firmado y huía de sus acreedores, pero mi corazón, ese traidor,
Seguía preocupado. Volvería para hacerme algo. Tendría frío o hambre. A la mañana siguiente vino Pedro, el cerrajero de toda la vida. ¿Por qué cambia la cerradura, doña Lucía? Si esta es la mejor del mercado, la puso el señorito Mateo el año pasado, preguntó Pedro mientras desatornillaba. Esa pregunta inocente me dolió en el orgullo. Me apoyé en el marco de la puerta, alicé mi blusa de seda y forcé mi mejor sonrisa social. Es que Mateo se ha ido a Estados Unidos a dirigir la filial de allí. Se fue con tanta prisa que se llevó las llaves de repuesto por error. Y yo, que soy muy aprensiva estando sola, prefiero cambiarlas para estar tranquila. Vaya, a América, qué listo es, menuda carrera lleva, dijo Pedro admirado, tragándose la mentira. Asentí, tragándome la amargura. Menuda carrera. Esa era la máscara que tenía que llevar. En la clase alta de Madrid, el honor a veces importa más que la vida. Si supieran que mi hijo es un ludópata endeudado, que casi mata a su madre, no se reirían de él, se reirían de mí por haber fracasado educándolo. Así que elegí mentir. Una mentira elegante para tapar una verdad podrida. Cuando Pedro se fue, entré en la zona 0, la habitación de Mateo. Olía a perfume fuerte de hombre y tabaco frío. Estaba todo patas arriba. Solo se había llevado lo que podía vender rápido. Empecé a ordenar no como una madre, sino como un arqueólogo. Debajo de la cama encontré una caja de zapatos. La abrí. No había drogas ni armas. Había recibos. Montañas de pagarés escritos a mano con cifras que mareaban 50.000, 100.000 euros. Y entre ellos, boletos de apuestas deportivas y pérdidas en criptomonedas. Resulta que Mateo no era un mal inversor, era un ludópata. Las fechas de las deudas coincidían con sus viajes de negocios. Se había fundido la herencia de Carlos en el juego. La desesperación de tener a los prestamistas en el cuello lo convirtió en un monstruo capaz de vender a su madre. Con los papeles en la mano, ya no sentí rabia, sino pena. Su avaricia venía de su debilidad. Yo lo había mimado demasiado. Le hice creer que el dinero era infinito. Si estás viendo esto y sientes un nudo en el estómago como yo, dale a me gusta ahora mismo. Y si conoces a padres o hijos perdidos, comparte esta historia. No dejes que aprendan la lección pagando el precio que pagué yo. El mimo ciego es el veneno del futuro de los hijos. Metí todas esas deudas en una bolsa de basura negra. Esta vez no las pagaría yo. Tiré la bolsa al contenedor de la calle como quien se arranca un tumor. Por la tarde me arreglé. Vestido azul marino, perlas, labios rojos. Tenía que seguir viviendo. Fui a mi cafetería de siempre en la calle Goya y me encontré con doña Marté, la radio patio del barrio, la que lo sabe todo. Lucía, qué susto lo del avión. Oye, vi a Mateo salir con una maleta anoche muy tarde. Tenía mala cara, dijo Marte con ojos de cotilla. Era mi primera prueba. Pobre hijo mío. Hubo un problema grave en la sede de Miami y tuvo que volar esa misma noche. Ya sabes cómo es, igual de trabajador que su padre. Estaba agotado de la preocupación. ¿Ah, sí? Marte pareció decepcionada por no haber drama. ¿Y para cuánto tiempo? Para largo, dije tomando café. Quiere volar solo. Hay que dejar que los hijos vuelen, Marte. ¿Qué razón tienes?, dijo ella. Suspiré aliviada. Mi honor estaba a salvo. Al volver a casa, compré una maceta de lirio de la paz, con sus flores blancas y orgullosas. La puse donde estaba la planta muerta. El verde nuevo iluminó el comedor. Toqué los pétalos y sentí por primera vez un poco de esperanza. Había perdido un hijo, pero me había recuperado a mí misma. La vida fantasme, la vida a los 60 no es el final. Es un capítulo nuevo para mí, para mi dinero y para mis decisiones. Pero la vida real no es una novela rosa. Sonó el timbre. Un timbrazo largo, grosero. Miré la cámara. No era Mateo. Eran dos tipos con traje barato y gafas de sol de noche.
Uno tenía un escorpión tatuado en el cuello. Los cobradores de Mateo. Respiré hondo. No tenía miedo. Si pude con mi hijo, podía con estos matones. Fui a la cocina, cogí el teléfono y llamé al comisario jefe del distrito, viejo amigo de mi marido. No iba a abrir, no iba a pagar un céntimo. Empezaron a aporrear la puerta de roble. El del escorpión pegó la cara a la cámara. «Señora Ruiz», gritó por el telefonillo, «abra. Sabemos que está ahí. Su hijo nos debe 200.000 euros. ¿Quiere que se lo devolvamos en trocitos dentro de una caja?» Mi corazón iba a 1000, pero mi voz salió firme al pulsar el botón. «Mateo Ruiz ya no vive aquí. He cortado toda relación legal con él. Búsquenlo a él. Y si se atreven a rayar mi puerta, el comisario Raúl Vega estará aquí en 2 minutos. De hecho, se está tomando un té conmigo ahora mismo». Era mentira, pero el nombre de Raúl Vega asusta a cualquiera en Madrid. El del escorpión dudó. Justo entonces, las sirenas de la policía aullaron en la calle. Yo había llamado a Raúl en cuanto los vi. «Muy bien, vieja», escupió el tipo. «Pero las deudas de sangre se pagan con sangre. No podrás protegerlo siempre». Se taparon las caras y huyeron por la escalera antes de que llegara la patrulla. 5 minutos después, Raúl estaba en mi salón de verdad. «Lucía, has pateado un avispero», me dijo serio. «Estos son usureros peligrosos». «Lo sé», dije, «pero no voy a pagar. Si pago una vez, volverán siempre. Prefiero el peligro una vez que el miedo toda la vida». Esa noche, decidí qué hacer con el dinero. A la mañana siguiente, fui al despacho de Alejandro. «¿Qué pasa, Lucía? ¿Quieres el dinero?» «Quiero donarlo. Todo el dinero líquido que Mateo quería, por lo que casi me mata, va a ir a lo que más odia, ayudar a otros». Le di la lista. 5 millones para el orfanato de San José, 2 millones para mujeres maltratadas, y el resto, becas para estudiantes pobres a nombre de Carlos Ruiz. Alejandro se quitó las gafas emocionado. «Es la venganza más cruel y a la vez más humana que he visto. Estás limpiando el dinero sucio. Hazlo ya. Y públicalo en la prensa. Quiero que todo Madrid sepa que la viuda Ruiz no tiene efectivo. Así los cobradores sabrán que aquí ya no hay nada que rascar». Salí a la calle sintiéndome ligera. Ya no era la guardiana del tesoro, era libre. Han pasado 2 años. Ahora mis mañanas no son de soledad, sino de risas en el orfanato San José. Vi a Mateo una vez, hace 6 meses. Trabajaba de camarero en un bar de menú del día en las afueras. Estaba flaco, moreno, envejecido, pero ya no tenía esa mirada soberbia. Lo miré de lejos y no me acerqué. Dejar que se levante él solo es el último regalo que puedo hacerle como madre. Tiene que aprender el valor de cada euro. Soy Lucía Ruiz, la mujer que perdió un hijo en la fantasía, pero encontró cientos en la realidad. La paz no es la ausencia de problemas, es mantener la calma en medio de la tormenta. Nadie puede quitarte tu dignidad a menos que tú se la entregues. Aquí termina la historia de Lucía. Pero las lecciones sobre los límites, el dinero y el saber soltar se quedan. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete y activa la campanita. Porque la próxima historia real que os contaré será aún más impactante. Hasta la próxima.